Saludo, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Empezamos con la asignatura de Estudios Sociales con el tema denominado Los grandes imperios de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido la presencia de grandes imperios, de grandes civilizaciones, las cuales han ido marcando un proceso muy importante para la humanidad. Para ello vamos a ver lo que es el nacimiento de un imperio y qué es la palabra imperio. Desde la antigüedad han surgido pueblos o culturas que se han extendido más allá de su territorio. Esto se da mediante a la conquista, en donde van por otros pueblos expandiendo su influencia política, económica, cultural y militar. Nosotros tenemos un claro ejemplo aquí, la conquista española. La palabra imperio hace referencia a un conjunto de pueblos gobernados por un emperador. Este emperador tiene más autoridad que las principales figuras que pueden gobernar los pueblos, como son los reyes, los príncipes, los gobernadores. Así el término imperio hace la extensión se refiere a una extensión importante de territorio a pesar de la existencia de unas naciones dentro de esta. Los imperios se caracterizan por su vasta extensión y población, la existencia de un orden político, económico, militar, ejercido desde el centro del poder o metrópoli. Cuando nosotros referimos metrópoli es como la capital del imperio. Y su duración abarca un importante periodo de tiempo. Recordemos que los imperios tienen un periodo de gobernación muy alto. Vamos a empezar con las civilizaciones del Oriente. La primera civilización que nosotros tenemos es la civilización de Mesopotamia. Mesopotamia es el nombre geográfico con el que se conoce a la región que acogió las primeras civilizaciones de la humanidad, de las cuales tenemos conocimiento gracias a las escrituras que fueron encontradas. El término Mesopotamia significa país entre ríos, lo cual se encuentra ubicado en la península de Anatolia, en lo que es el Oriente Medio, entre los ríos Tigris y Eufrates, en lo que actualmente conocemos lo que son los territorios de los países de Irak, Irán y Siria, los países que actualmente tienen un conflicto muy fuerte. En esa ubicación es donde estaba Mesopotamia, la primera civilización humana. Históricamente, Mesopotamia estaba dividido en dos regiones. La Alta Mesopotamia o Asiria, la cual estaba situada al norte y habitada originalmente por el pueblo asirio, y lo cual también se encontraba Mesopotamia Baja o Caldea, que estaba situada al sur y habitada por los pueblos sumerio y acadio. La historia de este territorio estuvo marcada por la alternancia de poder de distintos pueblos que lo habitaron en diferentes periodos. Un periodo del que más se recuerda es el periodo que fue el Imperio Babilónico, que es en el segundo milenio antes de Cristo. Dentro de esto encontramos las actividades económicas de la civilización. Las principales actividades económicas fueron la agricultura, la ganadería, el comercio. También lo que se destaca dentro de esta civilización es la ausencia de la propiedad privada. ¿Por qué se da esto? Esto se consideraba que las tierras contiguas a las ciudades les pertenecían a los dioses y eran administradas por la clase dominante, es decir, no había dueños de la tierra, sino que todos los dioses eran los dueños de la tierra y los de la clase dominante podían determinar qué hacían con esa tierra y qué no. Los principales productos agrícolas que se cultivaban es el trigo, la cebada, la uva, los olivos, los dátiles,
También de las palmas de estos últimos se obtenían extractos para preparar lo que son bebidas y fibras para la elaboración de textiles. La ganadería también se basó en la crianza de ovejas, cabras, vacunos y es muy importante también aquí la crianza de caballos, por lo cual utilizaron para la guerra. El comercio estaba inicialmente basado en lo que nosotros conocemos como el trueque, el intercambio de productos, hasta la aparición de las primeras, lo que son el primero sistema monetario, en lo que se da esto en el Imperio Babilónico. Recordemos que el Imperio Babilónico se dio en el segundo milenio antes de Cristo. Continuamos con lo que es la organización social. La organización social de Mesopotamia estaba dividida en dos grandes grupos, en la clase dominante y en la clase dominada. La clase dominante estaba conformada por los gobernantes, sacerdotes, funcionarios públicos, el ejército y también los comerciantes. Esta clase controlaba la riqueza económica y el poder político, militar y lo ves también la educación y el conocimiento. Por su parte, la clase dominada estaba conformada por campesinos, artesanos, también esclavos. Estos eran encargados de lo que es la supervivencia del resto de la sociedad. Una de las principales características de las sociedades de Mesopotamia era que eran sociedades guerreras, es decir, que eran gobernadas también por reyes teocéntricos. ¿Qué quiere decir teocéntricos? Que eran considerados descendientes de dioses, por lo que su poder o las leyes o todas las decisiones que ellos tenían era algo divino, era relacionado con la divinidad. Y los reyes concentraban lo que son el poder político, religioso y también militar. Vamos con los aportes culturales. Los aportes culturales de Mesopotamia fueron muy importantes debido a que dejaron un legado históricamente importante y de valor incalculable. Desde el descubrimiento de los metales hasta las primeras formas de escritura, también encontramos las leyes, la rueda y la moneda, lo cual da paso a un sistema monetario. Y como les había dicho al inicio, nosotros tenemos información de esta civilización mediante a las formas de escritura que ellos ya tenían para poder expresar o relatar alguna historia o algún suceso importante. En Mesopotamia surgieron las primeras ciudades de la historia. Estas fueron la consecuencia de un aumento de lo que es de la población y la especialización del trabajo. También fueron los primeros centros urbanos que estaban rodeados de murallas que garantizaban la defensa de los habitantes. Las ciudades se construían sobre zigurats, en los cuales eran grandes estructuras que tenían una forma piramidal, utilizadas como plataformas, en lo cual en el centro de esta figura alzaban los templos y entre los zigurats más importantes se destaca lo que es se destaca el Ur, lo cual estaba dedicado al dios Marduk en la época de Babilonia. La metalurgia es otro de los legados importantes de la cultura de Mesopotamia, debido a que los primeros vestigios de herramientas del metal datan desde el año 4000 a.C. y están asociados al uso del cobre por parte de los sumerios. Para el año 3500 a.C. ya se conocía el bronce como un metal más resistente. Recordemos que los años que son antes de Cristo van de mayor a menor y después de Cristo de menor a mayor. Es por eso que es
Primero el año 4000 y después sigue el año 3500. Continuamos. Gracias a los metales, también se perfeccionaron inventos como lo que se refiere al arado, debido a que agregaban hojas de metal para que el proceso de la tierra en donde ellos trabajaban, recordemos que ellos realizaban actividades de agricultura y ganadería, para que este arado sea más eficiente y sea más fácil la removisión de de la tierra. Bueno, estimados estudiantes, eso es lo que es el imperio de la civilización de Mesopotamia. Recordemos que los puntos importantes es que Mesopotamia significa país entre ríos. Tenemos que históricamente se dividió en dos regiones, Mesopotamia Alta, Mesopotamia Baja. También tenemos que del territorio estuvo marcada por cuatro distintos poderes, en lo cual se destaca el Imperio Babilónico, en el cual se da al segundo milenio antes de Cristo. Las actividades económicas importantes fueron la agricultura, la ganadería, el comercio. Las organizaciones sociales estaban por la clase dominante y la clase dominada, y los aportes culturales más importantes tenemos la forma de escritura, las leyes, la rueda y la moneda. Espero que se encuentren muy bien, que hayan entendido el tema. Muchísimas gracias por su atención.